Esta es nuestra clase de histofisiología del tejido nervioso. El sistema nervioso permite que el organismo responda a los cambios continuos de su medio externo e interno, además de controlar e integrar las actividades funcionales de los órganos y los sistemas. El sistema nervioso se divide desde el punto de vista anatómico en un sistema nervioso central constituido por el encéfalo y por la médula espinal, y en un sistema nervioso periférico constituido por ganglios nerviosos, nervios que pueden ser motores, sensitivos y mixtos, terminaciones nerviosas y órganos sensoriales. El sistema nervioso también se divide desde el punto de vista funcional en dos grupos. Sistema nervioso somático, que constituye la parte somática del sistema nervioso central y periférico, controla funciones que están bajo un control voluntario consciente y proporciona inervación motora y sensitiva a todas las partes del cuerpo, excepto músculo cardíaco y liso, glándulas y vísceras. El sistema nervioso autónomo está constituido por las partes autónomas del sistema nervioso central y periférico y provee inervación motora involuntaria eferente al músculo liso, al sistema de conducción cardíaca y a las glándulas, y provee además inervación aferente sensitiva desde las vísceras, dolor y reflejos autónomos. Tiene tres divisiones el sistema nervioso autónomo: la división simpática, parasimpática y entérica. ¿Cuáles son los componentes histológicos del sistema nervioso central y periférico? Componentes, por supuesto, que iremos estudiando uno por uno. Elementos nerviosos propiamente dichos o tales, que son las neuronas. Los elementos intersticiales o de sostén, dentro de los cuales están las células neuroglicas en el sistema nervioso central, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, las células satélite que están en los ganglios del sistema nervioso periférico y las células gliales entéricas que están en los ganglios de la pared del tubo digestivo. Aparte de eso, encontramos en el tejido nervioso central y periférico encontramos tejido conectivo, que constituye las envolturas del mismo. ¿Cuál es el origen embriológico del sistema nervioso? Es ectodérmico, tanto neuronas como neuroglias, excepto la microglia. Acá tenemos un esquemita que nos muestra el epitelio neural, ¿verdad? El neuroblasto, ¿verdad? El neuroblasto apolar, a la izquierda, fíjense. Este se diferencia en neuroblasto bipolar, en neuroblasto unipolar y en neurona multipolar. Un segundo camino es la diferenciación de la célula del epitelio neural hacia los glioblastos, que originan los astroblastos y los oligodendroblastos. Los astroblastos se diferencian en células llamadas astrocitos, que pueden ser de tipo protoplasmático y de tipo fibroso. Y también el glioblasto se diferencia en una célula llamada oligodendroblasto, que va a dar origen al oligodendrocito. Y un tercer camino de diferenciación de este epitelio neural es la diferenciación hacia el epitelio ependimario. Cada una de estas estructuras de estas células vamos a ir viendo en detalle. Ahora vamos a empezar a describir los elementos que conforman este tejido nervioso. En primer lugar tenemos a las neuronas, que son las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Hay como 10.000 millones de neuronas y su forma y su función tienen una relación estrecha. Esa función que
se resume en recibir estímulos, traducirlos a señal o impulso nervioso, conducir el impulso y entregar el impulso. Se hallan en la sustancia gris y son células que no se dividen, aunque sabemos que existen en el encéfalo algunas pequeñas zonas donde se observan células madre que en determinado momento pueden diferenciarse a neuronas para reemplazar células que se hayan perdido. Fíjense en la imagen histológica de la derecha. Es un corte de la médula espinal. La flecha verde me está señalando la mitad para arriba. La flecha verde me está señalando la sustancia gris. Y la mitad de la imagen para abajo tiene una flecha de color celeste y me está señalando la sustancia blanca. En la sustancia gris que estamos viendo, muchas neuronas. La flecha naranja me está mostrando el cuerpo de la neurona con su núcleo y su nucleolo. Y las flechas amarillas me están mostrando las prolongaciones del cuerpo de estas neuronas, que son dendritas y axones, como vamos a ver enseguida. ¿Cuáles son los componentes funcionales de una neurona? El soma, el axón, las dendritas y las uniones sinápticas. Veamos nuestra imagen de la derecha. Tenemos el soma. El soma está señalado con una flecha de color celeste. ¿Ven? En el soma está el núcleo. Después tenemos una serie de ramificaciones que se llaman dendritas. Ahí están señaladas con la flecha verde. Fíjense que las dendritas son múltiples. Después tenemos una sola prolongación llamada axón. El axón es único. Está ahí señalado con la flecha roja. Y por último, las uniones sinápticas están señaladas con nuestra flecha amarilla ahí abajo. Empecemos a detallar estos componentes funcionales. Tenemos el cuerpo celular que se llama soma o pericardio y en el cuerpo celular se encuentra el núcleo. Ese cuerpo celular es el citoplasma de cualquier célula no nerviosa. Esta soma, este cuerpo celular, tiene un tamaño muy variable, que va desde muy chiquitito, como 4 micrones de diámetro en las células granulosas del cerebelo, hasta tan grandes como 140 micrones de diámetro en las neuronas motoras del cuerno anterior de la médula espinal. Su forma también es variada de este cuerpo neuronal. Puede ser esférica u ovoidea, piramidal o fusiforme, estrellada o poliédrica. Y su núcleo es único y esférico. Es eucromático, o sea que tiene una cromatina muy desenrollada porque es una célula productora de proteínas muy activa y tiene un nucleolo prominente. El núcleo y el nucleolo están señalados en nuestra imagen con la flecha de color amarillo. Y el soma está señalado con la flecha de color verde. El neuroplasma o citoplasma de esta célula tiene las características estructurales de células metabólicamente activas. Tiene estructuras citoplasmáticas muy típicas para las neuronas, como por ejemplo su neuroesqueleto, una sustancia cromatofílica llamada cuerpos de Nis e inclusiones. El neuroesqueleto está constituido por filamentos intermedios, que son fibrillas que atraviesan el neuroplasma en todas las direcciones. Se tiñen con plata. Estas fibrillas están señaladas con las rayas negras en la imagen inferior izquierda. Además de eso, tenemos a los neurotúbulos, que contribuyen al mantenimiento de la forma celular y el transporte de sustancias. Los neurotúbulos están señalados en el esquema de abajo a la derecha como líneas de color verde. Otro componente del citoplasma o neuroplasma es la sustancia cromatofílica. ¿Qué es? Son acúmulos de retículo endoplásmico rugoso
y se ven en el microscopio óptico como granulaciones marcadamente basófilas. Son muy abundantes en el citoplasma del pericarium y las dendritas, pero nunca son vistas en el cono axónico ni en el axón. Fíjense en nuestras imágenes a la derecha, arriba. Esa es una gran neurona, ¿ven? Se ve su núcleo con su nucleolo. La flecha naranja me está señalando esas granulaciones muy basófilas. ¿Y qué me señalan las flechas amarillas? Prolongaciones del citoplasma de la neurona, ¿ven? Esas prolongaciones se llaman dendritas y ven cómo la sustancia cromatofílica está en las dendritas. No así en los axones. En este corte no se ven axones. En la imagen de abajo estamos viendo a menor aumento 4 neuronas, una de ellas señalada con la flecha verde, cuyo citoplasma es muy basófilo por las granulaciones o cuerpos de Neff. Las 4 neuronas están en la sustancia gris. No nos olvidemos que para buscar neuronas buscamos en la sustancia gris. Otro componente del neuroplasma son las inclusiones, que pueden ser de muchos tipos. Acá citemos 3. De melanina relacionada con la síntesis de catecolaminas. Después lipocromo o lipofucsina, que aparece después del nacimiento y va aumentando con la edad. Son gránulos de color dorado, formados ¿por qué? Por lipoproteínas y carbohidratos. Además, tenemos inclusiones de lípidos y glucógeno, que son elementos metabólicos de reserva. Fíjense ustedes a la derecha, nosotros tenemos neuronas y esas neuronas están señaladas, fíjense, dice neuronas con las flechas negras. ¿Y qué tienen en su citoplasma? Melanina. Y abajo vemos 2 neuronas, fíjense, es un núcleo grande con una cromatina abierta, un nucleolo llamativo. ¿Y qué encontramos en su citoplasma? Lipofucsina. Hasta acá vimos todos los componentes del citoplasma o neuroplasma. Ahora vamos a ver las prolongaciones que tiene esta célula. Estuvimos viendo que tenía muchas prolongaciones. Estas prolongaciones son estructuras básicas de los nervios del sistema nervioso periférico y de los haces, cordones y tractos del sistema nervioso central. Son 2 clases, las llamadas dendritas y el axón o cilindro eje. Fíjense en el esquema a la derecha. Las dendritas son múltiples, ¿ven? Están señaladas, una de ellas está señalada con la flecha naranja. Son múltiples y cerca del soma son más gruesas y se van afinando hacia la periferia. El axón no es múltiple, es único y tiene un solo diámetro. Está señalado nuestro axón con la flecha verde. Las dendritas son receptoras de estímulos. Son una o varias prolongaciones relativamente cortas y muy ramificadas, que dan origen a ramas primarias, secundarias y terciarias, como si fuera un árbol. Son gruesas en su origen, cerca del citoplasma, ¿verdad? Cerca del pericardio. Y se van adelgazando hacia sus extremos y su diámetro es mayor que el de los axones. A diferencia de los axones, no están rodeadas de mielina. Y tienen las mismas organelas que el pericardio. O sea, tienen ribosomas, tienen RER, y sobre todo estas organelas están a la altura de sus bases. Además se encuentran unos pequeños puestos de avanzada de Golgi, le llama el libro. Son estructuras funcionales que no están conectadas con el aparato de Golgi del soma celular, pero sirven como centros de nucleación para los microtúbulos. A la derecha, en la imagen de abajo, nosotros estamos viendo el pericardio, que es el cuerpo celular de la neurona. Con la flecha verde se está señalando el axón único y con las flechas amarillas se están señalando las múltiples dendritas de la célula. Las dendritas representan la mayor parte de la superficie receptora de la neurona. Por allí llega la información hasta el soma, ¿verdad? Entonces, hay
Imagínense que tenemos 200.000 contactos sinápticos en una sola célula de Purkinje, por ejemplo. Los estímulos recibidos a nivel de las dendritas pueden ser de tipo excitatorio o inhibitorio. La señal genera un potencial de acción que se propaga por toda la célula hasta el axón. Fíjense en nuestras imágenes. Abajo a la izquierda estamos viendo sustancia gris y vemos dos neuronas. ¿Ven? Vemos dos neuronas. Vemos el núcleo de cromatina abierta, eucromatina, vemos el nucleolo llamativo, vemos el citoplasma y nos llama la atención, sobre todo en la neurona de la izquierda, las extensiones dendríticas con su extremo grueso cerca del citoplasma o pericardium de esta neurona. A la derecha estamos observando otra vez una neurona. La neurona está señalada con la flecha amarilla. Tiene un núcleo eucromático y un nucleolo muy evidente. Y se ven prolongaciones. Una de ellas sobre todo se ve perfectamente bien y está nominada como dendrita primaria, que es gruesa cerca del citoplasma del pericardio, pero después se nota bien que se va afinando y va a ir dando múltiples ramas. Una característica de las dendritas es la presencia de múltiples protrusiones de la membrana plasmática y son lugares donde se realizan sinapsis con axones. Estas proyecciones o protrusiones tienen forma de filopodios delgados, finitos, o estructuras en forma de hongo. Las estructuras en forma de hongo son la mayoría y se considera que estas últimas son estructuras maduras. Fíjense ustedes esta imagen de ahí abajo del libro de ustedes, que son representaciones computarizadas de células nerviosas y sus evaginaciones, o sea, esas espinas dendríticas, ¿verdad? Extraídas de una serie de imágenes de microscopía electrónica de barrido de tejido encefálico en cortes seriados. En la imagen de la izquierda estamos viendo una representación en 3D de una dendrita con sus espinas. Fíjense cómo se ramifica la dendrita y fíjense las espinas, la mayoría tiene forma de honguito. Y en la imagen B nosotros vemos una representación semitransparente de las interacciones sinápticas entre la dendrita, que está coloreada de rojo, y el axón, que está coloreado de verde. Acá vemos las espinas dendríticas que están formando sinapsis, como 5 sinapsis estamos viendo, con el mismo axón. Y las densidades postsinápticas están indicadas en color amarillo. Estas espinas dendríticas tienen filamentos de actina y tienen densidades postsinápticas, lógico, porque hacen sinapsis con los axones. Tienen receptores de neurotransmisores y canales de voltaje de sodio y potasio. Y hacen sinapsis con los axones en las llamadas sinapsis axodendríticas. La mayoría de estas sinapsis axodendríticas contiene el neurotransmisor glutamato, que regula la transmisión excitadora rápida del sistema nervioso central. Estas espinas dendríticas son dinámicas y pueden formarse y eliminarse con rapidez. No obstante, algunas de ellas pueden permanecer estables y persistir durante meses o años. En modelos que se hicieron experimentales de animales, la obtención de nuevos recuerdos se va a asociar con el aumento de la densidad de las espinas en las células piramidales del sistema nervioso central. El proceso de aprendizaje va a inducir la formación de espinas estables que pueden persistir durante meses después del aprendizaje. Entonces, estos hallazgos experimentales, ¿qué nos brindan? Evidencia de qué? De que las espinas dendríticas son muy importantes y están implicadas en qué? En la plasticidad sináptica y el aprendizaje, y además median la codificación a largo plazo de la memoria en la corteza cerebral. A la derecha tenemos una microscopía electrónica donde estamos viendo espinas, ¿verdad?
espinas. La letra D nos muestra las dendritas y las espinas o las protrusiones llamadas espinas están marcadas con la palabra espina. Estas espinas dendríticas están rodeadas por un botón sináptico, están haciendo sinapsis con un axón de gran tamaño y que contiene vesículas sinápticas que nos muestran las puntas de flecha de la espina, nos muestran las densidades postsinápticas. Además nos muestra que en el citoplasma de la espina hay citoesqueleto de actina, tenemos también retículo endoplásmico liso, un poquito, vesículas de transporte, ahí en la parte inferior más estrecha de la espina. Después tenemos un orgánulo electrodenso marcado con la letra M que probablemente sea una mitocondria. Ahora vayamos a otra prolongación de la neurona, que es una prolongación única y que se llama cilindro eje o axón. Es una prolongación única efectora originada en el cuerpo celular en una zona que se llama cono axónico. Es una prolongación delgada y lisa. Pueden encontrarse algunas ramas colaterales y tienen diferentes longitudes. Pueden ir de medir 1 metro de longitud como las neuronas de Golgi tipo 1 a neuronas de Golgi tipo 2 que tienen axones muy cortitos. Esto, a diferencia de las dendritas, están rodeados por mielina. En nuestra imagen de la derecha estamos viendo la dirección del impulso nervioso entrando por las dendritas y yendo hacia los axones. Y vemos que el axón está rodeado en su mayor parte por mielina. El cono axónico es el sitio donde se origina el axón. Acá en este cono axónico que estamos viendo perfectamente bien en nuestro dibujito de la derecha, nosotros no vamos a ver ni Golgi ni corpúsculos de Nis, pero sí vamos a ver microtúbulos, neurofilamentos, mitocondrias y vesículas que atraviesan este cono para entrar al axón. Entre el vértice de este cono y el inicio de la vaina de mielina que rodea al axón hay un pequeño segmento que se llama segmento inicial del axón, o SIA, S-I-A, ¿verdad? Es el sitio donde se origina el potencial de acción. Además, lo interesante es que la membrana plasmática de esta zona, de este segmento inicial del axón, la composición molecular de la membrana plasmática va a actuar como una barrera de difusión para excluir el paso de proteínas y lípidos que no pertenecen a la membrana plasmática axónica. Además, ahí hay un citoesqueleto de actina subyacente por debajo de la membrana que también va a funcionar como un filtro selectivo de orgánulos y vesículas de transporte que intentan ingresar en el citoplasma axónico. Van a impedir la entrada de lo que no puede estar en el citoplasma axónico. Este axón termina en una arborización llamada telodendrón. Fíjense, yo les marqué el telodendrón en el esquema de abajo con un círculo de color naranja. Eso se llama telodendrón. Y cada ramita termina en un extremo abultado que se llama botón terminal o botones sinápticos. Todo esto está cubierto, por supuesto, con membrana celular. En el axón no hay ni sustancia de Nis ni Golgi. Y el segmento inicial que no tiene mielina y que se llama cono axónico, que está cerca del citoplasma, es el segmento desencadenante de espiga, donde se origina el potencial de acción. Miren ustedes nuestro esquema de abajo. Tenemos marcadas las dendritas, el núcleo, el cuerpo o soma. Tenemos el cono axónico, ¿ven? Ahí donde es el cono axónico, que es el segmento desencadenante de espiga, el origen, donde está el origen del potencial de acción. Después tenemos el axón, ¿ven?
que está cubierto por vaina de mielina, y al final tenemos el telodendrón, que es la arbolización final, donde tampoco está cubierto por mielina. Entonces, las estructuras del axón, ¿dónde no tienen mielina? En el cono axónico y en el telodendrón. La organización de los microtúbulos y su disposición en los axones y las dendritas tienen características únicas y son indispensables estas características para la polaridad funcional de las neuronas. Fijémonos en en nuestro dibujo que tenemos acá. Y yo les voy explicando. Fíjense ustedes en el axón. En el axón ahí tenemos coloreados de verde los microtúbulos y que tienen una orientación menos en sentido proximal y más en su extremo distal. ¿Okay? Todos estos microtúbulos se van a originar en el centro organizador de microtúbulos, el MTOC, que está ahí dibujado y que está en el citoplasma perinuclear. Eso es en el axón. En las dendritas no es lo mismo. En la dendrita, fíjense ustedes que hay microtúbulos teñidos de verde que tienen las mismas características que los microtúbulos que están en los axones, pero son los menos. Y los microtúbulos teñidos de rojo tienen el extremo más, más en sentido proximal y el extremo menos en sentido distal con respecto al citoplasma de la neurona. Esto se llama orientación polar mixta. O sea, tienen extremos tanto más como menos orientados distalmente desde el cuerpo celular. Pero la mayoría de estos microtúbulos corresponde a los que tienen el extremo menos en dirección distal. Estos microtúbulos se llaman microtúbulos con polaridad inversa y no están anclados en el MTOC. ¿Y dónde están anclados? Su nucleación se presenta de manera independiente al MTOC en el citoplasma de las dendritas, en unos lugares llamados puestos de avanzada de Golgi que ya citamos. Algunos de los microtúbulos normales que tienen el extremo más distal terminan en el citoplasma de las espinas dendríticas. En general, los microtúbulos son más estables en los axones que en las dendritas debido a las modificaciones posttraduccionales de la tubulina y la función protectora de las proteínas asociadas a los microtúbulos. En cambio, estos microtúbulos que estuvimos citando con su extremo negativo o menos distal y que están en las dendritas son más estables y se comparan con aquellos orientados con el extremo positivo distal que encontramos en los axones. Esta disposición va a ser un regulador único de la polaridad celular, por lo que tiene implicaciones muy importantes en el transporte dendrítico. Sabemos que la gran mayoría de las proteínas estructurales y funcionales de la neurona se sintetizan en el soma neuronal y estas moléculas se distribuyen a los axones y a las dendritas a través del sistema de transporte neuronal. Sin embargo, en las terminales axónicas existen unas zonas llamadas placas periaxoplásmicas y ahí se sintetizan proteínas. ¿Qué contienen estas zonas? Polirribosomas con una maquinaria de traducción completa para la síntesis de proteínas. La síntesis proteica dentro de las placas periaxonales es modulada por la actividad neuronal y las proteínas que ahí se producen podrían intervenir
en los procesos de memoria celular neuronal. A la derecha nosotros tenemos una microscopía electrónica y con la flecha naranja está señalada una placa ribosomal periaxoplásmica. ¿Qué es el sistema de transporte neuronal? Tenemos que saber que las sustancias necesarias en el axón y las dendritas, ¿dónde se van a sintetizar mayormente? En el soma. Y desde el soma tienen que ser transportadas hacia esas zonas. Y son transportadas con los microtúbulos. ¿Hasta dónde? Hasta el compartimiento neuronal correcto, sea dendrita o sea axón. El transporte neuronal tenemos que saber que es bidireccional. Y los motores de cinesina y dineína conducen el transporte axónico mediante el control del movimiento de las vesículas de carga y los orgánulos entre el cuerpo celular y axones dendritas. Este transporte neuronal va a servir como medio de comunicación dentro de la célula, pues envía moléculas e información a través de los microtúbulos. Vamos a hablar primero del transporte axónico a través del axón. Este transporte axónico es muy esencial. ¿Para qué? Para llevar proteínas, lípidos y neurotransmisores que fueron recién sintetizados hasta la parte distal del axón y su terminal y así mantener en perfectas condiciones la transmisión sináptica. Además, se van a transportar proteínas y orgánulos envejecidos, ¿verdad? Desde el axón distal hacia el soma. ¿Para qué? Para que sean degradados o reciclados. ¿Ok? Existen dos tipos de transporte. El transporte anterógrado, que lleva materiales del soma neuronal hacia la periferia, o sea, al extremo más positivo, ¿verdad? Acá participan, en este transporte participan las cinesinas, que son proteínas asociadas a los microtúbulos, como estamos viendo en nuestro dibujito de arriba. Y se usa la energía de la hidrólisis del ATP para generar movimiento. Y después tiene un transporte retrógrado que viene desde el extremo más al extremo menos y lleva material desde la terminal axónica, ¿verdad?, hacia el soma neuronal. Participan las dineínas, que también son proteínas motoras asociadas a los microtúbulos. Viajan sobre los microtúbulos hacia el extremo menos. Los sistemas de transporte dentro de la neurona también se clasifican según su velocidad en lentos y rápidos. El sistema de transporte lento tiene una velocidad de 0,2 a 4 milímetros por día y generalmente es anterógrado. Sirve para la reparación y recambio de elementos estructurales que se necesitan, como por ejemplo, por esta vía van a ir las moléculas de tubulina y proteínas que van a formar los neurofilamentos. Después proteínas de la matriz como la actina, la calmodulina y varias enzimas metabólicas. Y su función va a ser trófica, o sea, arreglar o reparar los elementos que han sufrido lesión dentro de la neurona. Y después tenemos un sistema de transporte rápido que tiene gran necesidad de ATP y que su velocidad varía entre 20 a 400 milímetros por día. Este puede volver a subdividirse en anterógrado, o sea que va hacia la periferia y ahí así se transportan mitocondrias, componentes del retículo endoplásmico rugoso, vesículas sinápticas, exosas, aminoácidos, nucleótidos, neurotransmisores y calcio. Y puede ser también retrógrado. Este movimiento retrógrado trae muchos de los mismos materiales que van con el flujo anterógrado. Además, proteínas y moléculas que sufrieron endocitosis en la terminal axónica. El transporte retrógrado es el mecanismo seguido por muchas toxinas y virus que entran al sistema nervioso central a través de las terminaciones nerviosas.
El transporte también se produce dentro de las dendritas, o sea que hay un transporte dendrítico, similar al transporte axónico. Pero es más complejo que el axónico este transporte dendrítico. ¿Por qué? Porque los microtúbulos tienen distribución antiparalela en las dendritas, como recién estuvimos viendo. Entonces, el transporte dendrítico se realiza a lo largo de haces de microtúbulos de polaridad mixta, que contienen microtúbulos normales con extremo más en dirección distal y microtúbulos con el extremo menos en dirección distal. Por lo tanto, vamos a necesitar una proteína unidireccional, pero que es capaz de realizar el transporte bidireccional de vesículas al cambiar entre microtúbulos de polaridad normal y polaridad inversa. Y esa proteína es la dineína. Las cineínas solo apoyan y asisten en el transporte dendrítico una vez que la vesícula de transporte está dentro de la dendrita. Ahora veremos cómo se clasifican las neuronas. Esta clasificación de las neuronas se puede hacer, en primer lugar, por su morfología. Vamos a ver dos grupos, según sus prolongaciones, características de sus prolongaciones celulares y según el largo de su axón. El primer grupo, tenemos las imágenes a la derecha. En primer lugar, tenemos las unipolares, que son los neuroblastos. Las pseudo-unipolares, que tienen un solo axón, que al salir del soma se dividen en dos ramas. Esas son las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos y de los nervios craneales. Después tenemos las neuronas bipolares, donde existe un axón y una dendrita. Eso se observa en retina y ganglios del nervio auditivo. Y después están las neuronas multipolares, que tienen un axón y dos o más dendritas. Son las neuronas, como ejemplo, las neuronas motoras y las interneuronas. Acá tenemos las imágenes a la derecha. Después, según el largo de axón, se clasifican en neuronas de axón larga, como por ejemplo Golgi 1, neuronas cuyos axones forman los nervios. Y las neuronas de axón corto, como por ejemplo las neuronas Golgi 2, que son la mayoría de las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral y cerebelosa. Según su función, las neuronas se clasifican en sensitivas, motoras e interneuronas o de integración. Las sensitivas transmiten impulsos desde receptores periféricos al sistema nervioso central y sus prolongaciones están incluidas en las fibras nerviosas aferentes, somáticas y viscerales. Las neuronas motoras transmiten impulsos desde el sistema nervioso central o ganglios a las células efectoras y sus prolongaciones están incluidas en las fibras nerviosas eferentes, somáticas y viscerales. Y las interneuronas comunican otras neuronas entre sí. En el esquema de la derecha estamos viendo los ejemplos de las neuronas motoras sensitivas y de integración. ¿Qué son las sinapsis? Son medios de comunicación que tienen las neuronas entre sí o las neuronas con sus células efectoras. Es una zona de contacto funcional en la que se produce la transmisión del impulso nervioso entre dos neuronas o entre una neurona y sus células efectoras. Se establecen en zonas especializadas de las neuronas, por ejemplo, en las espinas dendríticas, en los botones terminales de los axones, en partes del soma neuronal y pueden ser de tipo químico y eléctrico. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos un esquema, un dibujo coloreado de lo que es una sinapsis. Acá vemos una comunicación entre dos neuronas a nivel de sus botones distales axonales. Y acá tenemos un dibujo donde nos muestra los tipos de sinapsis.
Fíjense, la axoaxónica es una sinapsis entre dos botones axonales. La axosomática es una sinapsis entre el botón del axón y el soma. Axodendrítica es una sinapsis entre el botón del axón y una dendrita. Y hay una cuarta clase de sinapsis que se llama axodendrítica, pero está en relación con la espina dendrítica de la dendrita. Este tipo de sinapsis se ve en el sistema nervioso central y tiene relación con la memoria a largo plazo y el aprendizaje. ¿Cuáles son los componentes de una sinapsis? En primer lugar, el botón presináptico. Fíjense ustedes en nuestro esquema de la derecha abajo. Tenemos el botón presináptico que está señalado con el número 2. En este botón hay vesículas presinápticas, ¿ven? Que está señalada con el número 6. Y dentro de esas vesículas presinápticas están los neurotransmisores que están señalados como esferas de color rojo. ¿Qué son los neurotransmisores? Son moléculas de señalización que se liberan en las membranas presinápticas y activan receptores en las membranas postsinápticas. La membrana presináptica allí está marcada en el botón de color rojo. Después tenemos la hendidura sináptica. Está marcado en nuestro esquema con el número 5. ¿Qué encontramos en esa hendidura? Ese espacio que rodea el botón presináptico de la membrana postsináptica. Encontramos dominios extracelulares de proteínas transmembranas, como integrinas y moléculas de adhesión de las células neurales. Y después tenemos la membrana postsináptica, que está en nuestro esquema señalada con el número 3. Son sitios donde están los receptores que interactúan con los neurotransmisores que están viniendo del botón presináptico. En nuestro esquema, esos receptores están, uno de ellos por lo menos está marcado con el número 4. En el elemento presináptico llamado bulbo presináptico, componente presináptico o botón presináptico, es el extremo de la prolongación neuronal desde la cual van a salir los neurotransmisores. El elemento presináptico se caracteriza ¿por qué? Por la presencia de la presencia de vesículas sinápticas. En nuestra imagen de microscopía electrónica que tenemos a la derecha estamos viendo la densidad presináptica marcada con la letra PE y las vesículas sinápticas marcadas con la letra VS. Y en esta densidad presináptica es donde se acoplan las vesículas sinápticas para descargar su contenido de neurotransmisores a la hendidura sináptica que la separa de la membrana postsináptica. Las vesículas sinápticas miden entre 30 y 100 nanómetros y tienen dos mecanismos de liberación. Uno es por fusión de vesículas con la membrana presináptica y segundo por un mecanismo conocido como porocitosis. Vamos a ver primero el mecanismo de fusión de las vesículas con la membrana presináptica y la incorporación de la membrana de la vesícula en la membrana presináptica. Este mecanismo de vaciamiento está mediado por proteínas que se llaman SNARE, que quiere decir receptor de proteína soluble de unión al factor sensible N-etilmaleimida. Estas proteínas SNARE que están implicadas son 3. Un grupo que se llama T-SNARE. Esas están unidas a la membrana presináptica. Y son la sintaxina, fíjense en el dibujo, la sintaxina coloreada de color azul y la SNAP25 de color amarillo. Todas estas están
unidas a la membrana presináptica. Y después está otra proteína, una V-SNAR, V de vesícula, se llama sinaptobrevina y es una proteína específica de la membrana de la vesícula. Esas tres proteínas las estamos viendo muy bien en el esquema de abajo. Las interacciones entre estas tres proteínas que estuvimos citando son necesarias para la formación de los complejos SNARE y la liberación de los neurotransmisores. Sus dominios intracelulares tienen forma helicoidal enrollada. En todas las células, la dirección correcta de la vesícula para vaciar su contenido es reconocida por la RAB-GTPasa unida a la vesícula que está migrando. Y esta RAB-GTPasa interactúa con proteínas de anclaje que están ubicadas en la membrana viana. Una vez que se vaciaron las vesículas, la membrana se añade a la membrana presináptica y es recuperada por endocitosis y reprocesada en vesículas sinápticas por el retículo endoplásmico liso ubicado en la terminación nerviosa. En esta zona presináptica también podemos encontrar numerosas mitocondrias pequeñas. Las interacciones entre estas tres proteínas que estuvimos citando son necesarias para la formación de los complejos SNARE y la liberación de los neurotransmisores. Los dominios intracelulares de estas proteínas tienen una forma helicoidal enrollada, como vemos en nuestras imágenes. Esa vesícula, para que vaya en la dirección correcta y vaciar su contenido hacia el espacio presináptico, tiene que tener un reconocimiento por la RAB-GTPasa unida a la vesícula que está migrando hacia esa membrana. La RAB-GTPasa, va a interactuar con proteínas de anclaje ubicadas en la membrana viana. Muy bien, vamos a ver cómo actúan entonces estas proteínas. Cuando una vesícula alcanza su membrana de destino, o sea, llega hasta donde está la membrana presináptica, la V-SNARE y el complejo de T-SNARE se ensamblan para formar el complejo trans-SNARE que estamos viendo en la imagen de abajo. Después de que las membranas se fusionan, ¿ok? Esa vesícula se abre y su membrana pasa a formar parte de la membrana presináptica, ¿verdad? Entonces, después de que las membranas fueron fusionadas, las proteínas del complejo trans-SNARE se localizan en una única membrana porque ya no existe la tal vesícula, ¿verdad? En una única membrana fusionada y entonces ahora el complejo se denomina cis-SNARE, que es lo que estamos viendo en la imagen de arriba. Una vez que esta vesícula se vació, estos complejos son desmantelados con el apoyo de otro complejo proteico conocido como NFS-alfa-SNAP. Y estos complejos desmantelados son reciclados de vuelta para su empleo en otra ronda de fusión vesicular. Muy bien. ¿Qué pasa en el segundo mecanismo, que es la porocitosis? En la porocitosis nosotros encontramos la presencia del complejo trans-SNARE y también vemos acá la presencia de otra proteína de la vesícula que se llama sinaptotacmina 1, que está coloreada de verde en nuestro dibujo de abajo, en nuestro dibujo B. Esta sinaptotacmina es otra proteína unida a la vesícula y fija la vesícula a las zonas activas de la membrana plasmática. En este modelo de exocitosis, la vesícula sináptica está anclada y yuxtapuesta a canales selectivos de calcio que estamos viendo en nuestro dibujo
en la membrana presináptica, cosa que no pasaba en el otro mecanismo de isocitosis. Entonces, las bicapas de la vesícula, ¿verdad?, y de la membrana presináptica se van a reorganizar para formar un poro transitorio de 1 nanómetro en presencia de calcio. ¿Se dan cuenta? Ahí está el poro de fusión por donde van a salir los neurotransmisores. Acá no va a haber fusión de membrana vesicular con la membrana presináptica. Eso lo estamos viendo perfectamente en la imagen B. Los neurotransmisores actúan sobre 2 tipos de receptores. Acá tenemos un esquema abajo del libro de ustedes. Van a ir mirando el esquema a medida que les voy explicando. O sea, los neurotransmisores que están siendo eliminados del botón presináptico hacia la hendidura van a unirse, ¿verdad?, con 2 tipos de receptores que están en la membrana postsináptica. Uno de ellos son los conductos activados por neurotransmisor, que son estructuras en nuestro esquema de color verde. Incluso tiene el nombre, conducto activado por transmisor. ¿Okay? Después tenemos otro conducto, que es un receptor proteico transmembrana, que está unido a la proteína G. En nuestro esquema la proteína G está de un color azul. Cuando los neurotransmisores se unen a este receptor acoplado a proteína G, la proteína G se desplaza a lo largo de la superficie intracelular y ahí activa conductos iónicos, que estamos viendo a la derecha de nuestra imagen, donde dice conducto iónico activado por la proteína G, y al mismo tiempo puede activar enzimas transmembrana, que estamos viendo como una esfera de color naranja. Enzimas transmembrana que a su vez sintetizan moléculas de segundos mensajeros. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasa cuando viene un impulso nervioso por el axón hacia la terminal axónica. El potencial de acción llega, fíjense, ustedes sigan los números, los cuadritos tienen números y nos están indicando cada una de los sucesos a este nivel. Número 1, un potencial de acción llega y se inicia la transmisión sináptica. La transmisión sináptica se inicia con la apertura de los canales de sodio que se abren y despolarizan la membrana de la terminal axónica. Entra sodio. La despolarización de la membrana de la terminal hace que los canales de compuerta para el calcio dependientes de voltaje se abran y entre calcio. El calcio entra a la célula y se dispara la fusión de las vesículas que tienen neurotransmisor en su interior con la membrana presináptica. ¿Ven cómo se une la vesícula a la membrana presináptica? Bueno, después el número 5 que nos dice que las moléculas del neurotransmisor se difunden a través de la hendidura sináptica y se unen a los receptores sobre la membrana postsináptica. Número 6. Los receptores activados, ¿qué hacen? De la membrana postsináptica abren canales de sodio de compuerta química y despolarizan la membrana postsináptica. La propagación de la despolarización dispara un potencial de acción en la membrana adyacente. ¿Qué pasa después? La acetilcolina que quedó después de la estimulación de los receptores es degradada por la enzima acetilcolinesterasa y los componentes de la acetilcolina son captados nuevamente por la célula presináptica para su resíntesis. Luego de la transmisión sináptica, la acetilcolina y las vesículas se reciclan. La transmisión sináptica puede ser excitadora cuando hay apertura de canales de sodio
y se produce una despolarización de la membrana postsináptica. O puede ser una transmisión inhibidora, en ese caso hay apertura de los canales de cloro con una hiperpolarización de la membrana postsináptica. ¿Cómo se eliminan los neurotransmisores? Por recaptación de alta afinidad en vesículas por endocitosis o por enzimas asociadas en las membranas postsinápticas que degradan el 20% restante. Ejemplo de algunas de estas enzimas son la acetilcolinesterasa, la catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa que degrada la adrenalina. Habiendo terminado las características fundamentales de las neuronas, vamos a pasar a estudiar algunas de las células de sostén del tejido nervioso. Abajo está un listado de ellas, las células de Schwann, las células satélites, estas dos del sistema nervioso periférico, y las células gliales encontradas en el sistema nervioso central. Las células de Schwann son células neurólgicas de origen ectodérmico. Producen la mielina. ¿Qué es la mielina? Es una capa que tiene abundantes lípidos y que rodea y aísla a los axones mielínicos. Esta mielina no se halla ni en el cono axónico ni en las arborizaciones terminales de las neuronas. Dan sostén y nutrición a las fibras amielínicas. Colaboran con la limpieza de detritus en el sistema nervioso periférico, guían la reproliferación de los axones en el sistema nervioso periférico. Son células que están cubiertas por una lámina basal y tienen procesos citoplasmáticos que se interdigitan con las células de Schwann vecinas. A la derecha tenemos dos imágenes. La de arriba es un esquema coloreado que me está mostrando en el centro, señalada con la flecha amarilla, el axón en un corte transversal. Y rodeando al axón tenemos a la célula de Schwann, cuyo núcleo está señalado con la flecha roja. Esta célula de Schwann ha producido la vaina de mielina, que en nuestro esquema está marcada con la flecha verde, rodeando al axón. Fíjense que la célula además tiene una lámina basal. En la imagen de abajo estamos viendo muchas células de Schwann, cuyos límites celulares no son bien nítidos, pero sí podemos ver los núcleos alargados de cromatina fina. ¿Cómo se mielinizan los axones? Comienza cuando una célula de Schwann rodea al axón. Fíjense ustedes en nuestro esquema A. El axón está representado por la esfera de color amarillo y la célula de Schwann por la célula de color rosado que tiene un núcleo celeste. Fíjense cómo la célula se va moviendo sus proyecciones citoplasmáticas para envolver a ese axón. Muy bien, va envolviendo hasta que ambas proyecciones celulares se unen en la parte media creando una zona denominada mesaxón. Ustedes están viendo el mesaxón en la imagen B. Hay tres dominios de la membrana de la célula de Schwann y que tenemos en nuestra imagen B. La membrana plasmática abaxonal, que es la membrana plasmática de afuera. La membrana plasmática adaxonal, que es la membrana plasmática que está cerca del axón. Y el mesaxón, que se crea cuando el axón queda completamente envuelto por la membrana de la célula de Schwann. La vaina de mielina se forma a partir de capas compactadas de mesaxón
enrolladas en forma concéntrica alrededor del axón, como me está mostrando la imagen C. Al ir enrollándose el citoplasma que existe entre las membranas, se va compactando, quedando muy poca cantidad entre las membranas. Tenemos entonces el mesaxón externo, que es donde empezó nuestra mielinización, y que nuestra imagen está señalada con la flecha verde. El mesaxón interno, que es un espacio intercelular estrecho entre las membranas del mesaxón y que se comunican con la membrana plasmática daxonal. Ese mesaxón está señalado con la flecha, ese mesaxón interno está señalado con la flecha de color blanco. Además, vemos que hay un citoplasma que rodea a la mielina. Está teñido de rojo en nuestro esquema y tiene un núcleo. Y el citoplasma está señalado con una flecha de color azul. Ese se llama collarete citoplásmico externo de la célula de Schwann. Y hacia adentro, muy cerca del axón, encontramos otro collar de citoplasma de la célula de Schwann y se llama collarete citoplásmico interno y está rodeado por la membrana plasmática adaxonal. La flecha amarilla en el esquema 4 nos está indicando el collarete citoplásmico interno. Muy bien, concentrémonos ahora en esta animación de lo que es la mielinización. Lo que dice A es el axón y lo que está alrededor es la célula de Schwann con su núcleo. La compactación de la mielina, es decir, exprimir toda la cantidad de citoplasma que hay entre las membranas que se están enrollando, se realiza mediante proteínas transmembranas específicas de la mielina, como por ejemplo la proteína O de la compactación de la mielina, la proteína mielínica periférica 22 y la proteína básica de la mielina. Fíjense ustedes en el esquema que nosotros tenemos a la derecha. Ahí se ven las membranas y el citoplasma de las hojuelas que están envolviendo al axón. Vamos a ver que hay, fíjense las hojuelas internas que rodean a los citoplasmas. Son acercadas mediante los dominios intracitoplasmáticos de la proteína de compactación de la mielina y de la proteína básica de mielina que estamos viendo ahí de color verde y de color lila. Esa compactación, esa unión, ese acercamiento de esas membranas va a producir lo que se llama las líneas densas mayores, más oscuras y más anchas que vemos en la mielina. Ahí tenemos una flecha que me muestra la línea densa mayor. Las hojuelas externas de las membranas, fíjense, las hojuelas externas de las membranas se vuelven muy juntas, haciendo desaparecer casi el espacio extracelular sin desaparición total del mismo. Y ¿quién actúa ahí? ¿Quién trabaja para que eso ocurra? Los dominios extracelulares de la proteína O de compactación de la mielina. Y forman otra línea que se llama línea intraperiódica, que es una línea más fina y que también está señalada en nuestra mielina del esquema D. Además de estas proteínas transmembranas específicas de mielina, tenemos otra proteína que se llama neuregulina, que es una proteína transmembrana del axón que estamos viendo ahí también, NRG1, con una flecha. Esta sería la responsable
o inductora del espesor de la vaina de mielina. Acá les traigo una microscopía electrónica de un axón que está en proceso de mielinización. Es una imagen del libro de ustedes. En esta etapa del desarrollo, la mielina, que está marcada ahí con la letra M, consta de alrededor de nada más que de 6 capas de membrana. El mesoaxón interno, marcado como MI, y el mesoaxón externo como ME de la célula de Schwann, son partes de la membrana del mesoaxón y se ven perfectamente bien. Hay otro axón allá arriba a la izquierda, marcado con la letra A, que no ha sido incluido dentro del mesaxón de la célula de Schwann. Otras estructuras que está mostrándome esta imagen son la lámina basal externa de la célula de Schwann, marcada con las letras LB, y una gran cantidad de citoplasma de la célula de Schwann asociada con el proceso de mielinización. Fíjense ustedes, acá tenemos una microscopía electrónica de un corte transversal de un axón. El axón está ahí marcado con esa estrella de color verde. Alrededor se encuentran unas láminas, ¿ven?, de color negro superpuestas. Esa es la mielina. La mielina en esta imagen está señalada con la flecha amarilla. Y por fuera de la mielina tenemos el citoplasma de una célula, y esa célula es la célula de Schwann. Y aquí tenemos un esquema que nos muestra lo que estuvimos viendo. En el centro, por ejemplo, teñido de color amarillo, vemos el axón, ¿ven? Rodeando a ese axón estamos viendo dos células de Schwann. Dos células de Schwann. Una hacia la derecha con núcleo y la otra donde no se ve su núcleo hacia la izquierda. Estas dos células de Schwann contiguas están separadas por un pequeñísimo espacio que se llama nudo de Rampier. Si nos fijamos a la derecha, fíjense ustedes, vemos el núcleo de la célula de Schwann, vemos las capas de mielina que se han formado y vemos el collarete citoplásmico externo de la célula de Schwann y el collarete citoplásmico interno en relación con la membrana del axón. Además, fíjense ustedes que entre las capas de mielina compactada se encuentran unos pequeños resquicios con restos de citoplasma. Eso se llama incisura de Schmidt-Lantermann. Acá tenemos dos imágenes. Una en corte longitudinal a la derecha, donde estamos viendo una fibra nerviosa. Esta fibra está centrada por un axón. Ese axón es la fina línea marcada con la flecha amarilla. Rodeando a ese axón tenemos mielina. La mielina está señalada con una flecha blanca. Y la flecha azul me está señalando la unión de dos células de Schwann que están mielinizando este axón, el llamado nódulo o nodo de Rampier. Y la flecha verde nos muestra el núcleo de una célula de Schwann. Fijémonos en la imagen de la izquierda. Es un corte transversal de un nervio y que tiene muchas fibras nerviosas, o sea, tiene muchos axones. Fíjense, los axones en esta coloración de osmio se ven de color blanco y están marcados con esas estrellitas de color naranja. Y rodeando a esos axones estamos viendo la mielina teñida de negro. Acá tenemos en el centro un corte de un nervio mielinizado, un corte longitudinal. Fíjense ustedes que donde dice A, eso blanco, eso que no está coloreado, eso es el axón.
El axón está rodeado por mielina, es todo lo teñido de color azul. Y llama la atención unas finas líneas también blanquecinas en medio de la mielina y que están marcadas con las letras SL. Esas son las incisuras de Schmidt-Lantermann. Estamos viendo también un nodo de Ranvier. A la izquierda, la microscopía electrónica nos está mostrando mielina, una capa de mielina. Y a la derecha, a mayor aumento, vemos la capa de mielina y una zona donde hay una discontinuidad de la misma por el citoplasma de la célula de Schwann, lo que se llama incisuras de Schmidt-Lantermann. ¿Cuáles son las funciones de las células de Schwann y su vaina de mielina? Aumentar la velocidad del impulso nervioso, aislar el axón, la conducción saltatoria y además las células de Schwann limpian los detritus en el sistema nervioso periférico y guían la reproliferación de los axones periféricos. ¿Qué es un nervio periférico? Es un haz de fibras nerviosas que se mantienen juntas por tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo tiene diversos nombres de acuerdo a su localización en un nervio. Endoneuro, perineuro y epineuro. Entonces, antes que nada tenemos que saber qué es una fibra nerviosa. Una fibra nerviosa es lo que estuvimos viendo recién. Un axón, la neurona, rodeado de su vaina de mielina y de la célula de Schwann. Eso es una fibra nerviosa. Y el conjunto de fibras nerviosas, todas juntas, unidas por tejido conjuntivo, eso es un nervio. A la derecha tenemos un esquema de nervio periférico. Fíjense, vamos de lo más chico a lo más grande. Tenemos el axón. El axón de coloreado de azul. Está rodeado por célula de Schwann. Entonces, ¿eso qué es? Una fibra nerviosa. Cada fibra nerviosa está rodeada por una pequeña cantidad de tejido conjuntivo que se llama endoneuro. Varias de esas fibras nerviosas forman un fascículo nervioso, ¿sí? Y están rodeadas por el perineuro o perineurio. Y varios fascículos, todos ellos rodeados por su perineurio, esos fascículos rodeados por el epineuro, que es la capa conjuntiva más externa, es un nervio. Acá tenemos tres cortes de nervios periféricos, dos de ellos cortes transversales y el tercero longitudinal. A la izquierda tenemos un corte transversal. Fíjense, ¿qué habíamos dicho? Que un nervio periférico era un conjunto de fibras nerviosas que se mantenían juntas por el tejido conjuntivo. Esas fibras nerviosas formaban fascículos, ¿se acuerdan que dijimos? Acá con las flechas verdes, con las estrellitas verdes estamos viendo fascículos. Son fascículos. ¿Y de qué están constituidos esos fascículos? De fibras nerviosas. El puntito que estamos viendo de color basófilo, rodeado de... el puntito es un axón y lo que le rodea de color claro, blanquecino, esa es la mielina. Entonces, ese fascículo está constituido por un montón de fibras nerviosas. Cada fascículo está rodeado por lo que llamamos perineuro. Y varios fascículos están unidos por otro tejido conjuntivo que se llama epineuro. A la derecha arriba podemos ver un fascículo. Ese fascículo está rodeado por el perineuro y varios fascículos se rodean por el epineuro. Fíjense, en el epineuro hay vasos sanguíneos. ¿Qué más estamos viendo? Un corte de nervio, sección longitudinal, donde podemos ver muchos núcleos. Esos núcleos corresponden a las células de Schwann. Vayamos a mirar las fibras nerviosas en corte transversal y a mayor aumento para entender mejor. Fíjense,
La imagen de la izquierda. ¿Qué tenemos? Estamos viendo un fascículo. ¿De qué estaba constituido el fascículo? Estaba constituido de fibras nerviosas. ¿Y la fibra de qué estaba constituida? De un axón rodeado de mielina. Muy bien, fíjense, los axones son los puntitos acidofílicos y están rodeados de mielina, que es esa capa clara que les rodea. ¿Ok? Hay muchísimas fibras nerviosas. Muchísimas fibras nerviosas. Los núcleos alargados que estamos viendo en la periferia de esa mielina son los núcleos de las células de Schwann. Y rodeando a cada fibra nerviosa hay un escasísimo, casi imperceptible tejido conjuntivo que se llama endoneuro. Este conjunto de axones forma, como dijimos, un fascículo nervioso. Y ese fascículo nervioso está rodeado por otro tejido conjuntivo que se llama perineuro. Y lo vemos a la derecha. Fíjense, a la derecha, PN dice, ese es el perineuro. Y el epineuro va a ser el tejido conjuntivo denso que rodea a todo un nervio periférico, o sea, a muchos fascículos, une a los fascículos entre sí. Fíjense ustedes que bien se ven en esta imagen de la derecha los axones y rodeando a los axones la mielina, los núcleos de las células de Schwann. Se observa perfectamente bien. Acá tenemos cortes transversales de nervios periféricos. Vamos a ver con mayor aumento. Fíjense a la izquierda. Tenemos un fascículo nervioso. ¿Qué era un fascículo nervioso? Era un conjunto de fibras nerviosas. ¿Y qué era la fibra nerviosa? Era el axón rodeado de la mielina y de la célula de Schwann. Ahí estamos viendo los axones. Fíjense, las flechas blancas nos están señalando unos puntitos de color acidofílico. Esos son los axones. Y el tejido, el material claro que le rodea es la mielina. ¿Ok? Entonces, cada una de esas fibras está rodeada por un finísimo tejido conjuntivo llamado endoneuro. Ese conjunto de fibras nerviosas forma lo que se llama el fascículo nervioso. El fascículo nervioso está rodeado por el perineuro y eso lo estamos viendo en la imagen de la derecha como PN. Ese es el perineuro. Y varios fascículos nerviosos están unidos entre sí por el epineuro, que es el tejido conjuntivo denso que rodea a todo un nervio periférico. En esta imagen hermosa se ven los axones, se ve la mielina marcada como M y la flecha naranja me está mostrando el núcleo de una célula de Schwann. Y acá tenemos un corte transversal de un nervio a mayor aumento, fíjense. Estamos viendo señalado con la flecha roja el perineuro. Después vemos muchas fibras nerviosas, ¿verdad? Esas fibras nerviosas están centradas por el axón. Uno de esos axones está señalado con la flecha celeste. Rodeando al axón encontramos la mielina. Una de esas zonas de mielina está señalada con la flecha amarilla. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo el tejido conjuntivo que está entre las fibras nerviosas. Eso se llama endoneuro y está señalado con una flecha verde. Y por último, la flecha naranja nos está mostrando el núcleo de una célula de Schwann. ¿Qué es el perineuro? Es la barrera hematoneural. Está constituido por capas de células aplanadas con lámina basal externa. Estas células son contráctiles y tienen filamentos de actina y están unidas por uniones estrechas. Producen fibrillas colágenas y su función es protectora. Poseen receptores, transportadores y enzimas que mantienen el transporte activo a través de su citoplasma, de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Fíjense nuestra imagen de la derecha. Tenemos el perineuro señalado con la flecha
naranja. ¿Ven las células aplanadas y muy juntas entre sí? A la izquierda tenemos las fibras nerviosas. En esas fibras nerviosas estamos viendo el axón en el medio y rodeando al axón como una línea gruesa oscura de color azul a la mielina. Entre las fibras nerviosas tenemos el endoneuro. Y acá tenemos una microscopía electrónica, fíjense ustedes. Con la flechita, con las estrellitas de color verde estamos viendo el axón. Rodeando al axón, lo oscuro negro es la mielina. En parte esa mielina está señalada con una flecha de color naranja. ¿Se dan cuenta? Hay muchas fibras mielinizadas. Entre esas fibras mielinizadas está el endoneuro, que está señalado con las estrellitas de color amarillo. Incluso la estrellita de color amarillo que está arriba a la derecha me está señalando fibras colágenas que existen en este endoneuro. ¿Qué más estamos viendo acá? Estamos viendo a la célula de Schwann. La célula de Schwann está señalada con unas flechitas finas de color rojo y la estrellita de color naranja me señala el núcleo de la célula de Schwann. Y además estamos encerrados en un círculo de color verde, estamos viendo el perineuro. Las fibras nerviosas se clasifican morfológicamente en mielínicas y amielínicas y funcionalmente en sensitivas o aferentes que conducen el impulso desde la periferia hacia el sistema nervioso central y las motoras o eferentes que conducen impulso desde el sistema nervioso central a la periferia. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos dos esquemas. El esquema de arriba me está mostrando una célula de Schwann con su núcleo. Y esta célula de Schwann tiene muchos recesos, fíjense, muchas profundizaciones. Y en esas profundizaciones hay axones, pero esos axones no tienen mielina, pero sí están en los recesos de la célula de Schwann. Esas son las fibras amielínicas. Y abajo tenemos la fibra mielínica, que está rodeada por la mielina. Vamos a establecer diferencias entre fibras mielínicas y amielínicas, que también se llaman fibras de Remak. Miremos primero las mielínicas a la izquierda y tenemos nuestro esquema abajo. Las mielínicas, ¿de qué están constituidas? En el centro un axón, por fuera la vaina de mielina, por fuera la célula envolvente, que es la célula de Schwann, y por fuera la membrana basal de la célula de Schwann. Estas son fibras de mayor calibre. A la derecha tenemos las fibras amielínicas. Son fibras más delgadas, se encuentran en el sistema nervioso periférico y están conformadas por el axón, las células de Schwann que envuelven los axones y la lámina basal. Ven que no tienen mielina. Ocupan las fibras, los axones, recesos en el citoplasma de las células de Schwann. Acá tenemos una microscopía electrónica. Fíjense. La estrellita de color naranjado nos está mostrando un axón. Y es un axón mielinizado. ¿Por qué? Porque está rodeado de mielina. Y la mielina se ve de color negro y está señalada con la flecha naranja. En cambio, fíjense a la izquierda de nuestra imagen. Tenemos otro axón que está señalado con la estrellita de color amarillo y no tiene vaina de mielina, ¿ven? Pero ¿qué tiene este axón alrededor? Citoplasma de la célula de Schwann. Esta es una fibra amielínica. Los nervios están constituidos por fibras mielínicas y amielínicas. Nuestra flecha verde me está mostrando un enorme núcleo correspondiente a una célula de Schwann. Y la flecha roja me está mostrando el endoneuro con fibras de colágeno.
¿Cómo es la conducción del impulso en la fibra nerviosa? Solo algunas palabritas porque ustedes ya conocen este tema. El impulso nervioso genera un potencial de acción, que es una onda de despolarización de la membrana que comienza ¿dónde? En el segmento inicial del cono axónico. Esta conducción del potencial de acción puede ser continua, que se ve en los axones amielínicos y es lenta. Y después está la conducción saltatoria o discontinua, que es rápida y se observan los axones mielinizados. Es atribuida esta rapidez a la presencia de los nodos de Rambier. La inversión del voltaje ocurre solo a nivel de los nodos de Rambier. Cuando hay una onda de despolarización de la membrana, hay una apertura de canales de sodio y potasio con una inversión por corto tiempo del potencial negativo de la membrana en reposo a uno positivo. Y hay un envío de corriente eléctrica a porciones vecinas de la membrana no estimulada. Eso se llama despolarización de dicha zona. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. La conducción del potencial de acción hace que se abran canales de sodio, de potasio, y hay una inversión por corto tiempo del potencial negativo de la membrana en reposo a uno positivo. Entonces hay un envío de corriente eléctrica a porciones vecinas de la membrana que no han sido estimuladas todavía con una despolarización de dicha zona. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. ¿Qué son los ganglios nerviosos? Son estructuras que contienen somas neuronales y fibras nerviosas entrantes y salientes. Están rodeados por cápsula y se encuentran situadas fuera del sistema nervioso central. Los ganglios nerviosos son las únicas estructuras fuera del sistema nervioso central que contienen neuronas. ¿Y de qué se encargan? Fundamentalmente de conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico, tanto en sentido aferente como eferente. A la derecha tenemos un ganglio nervioso. Fíjense, es una estructura redondeada que está rodeada por una cápsula que está señalada en nuestra imagen con la flecha naranja. Y dentro de ella se encuentran múltiples somas neuronales. Uno de ellos está señalado con la flecha amarilla. Acá tenemos una imagen de un ganglio nervioso. Fíjense, tiene cápsula, tiene muchos somas neuronales. Dos de ellos están señalados con la flecha amarilla y se observa la entrada o salida, no sé si es aferente o eferente, de un nervio en el ganglio nervioso. Este nervio está en corte longitudinal y se halla señalado con la flecha blanca. Estos somas neuronales de los ganglios nerviosos se encuentran rodeados por unas células denominadas células satélites. Y esas células, ¿qué función tienen? Aislamiento eléctrico y proveen una vía de intercambio metabólico para la neurona. Estamos viendo nuestras imágenes, la de arriba, la flecha amarilla me está señalando una neurona y las flechas negras me muestran las células satélites. Y en la imagen de abajo, la flecha amarilla vuelve a señalarme una neurona y con la flecha azul se están señalando las células satélites que rodean a esa neurona. Los ganglios nerviosos pueden ser de tipo sensitivo, como el ganglio nervioso espinal, que contiene neuronas sensitivas pseudo-unipolares. Recibe señales desde la periferia y las envía al cerebro. Y no hay conexiones sinápticas entre las células neuronales dentro del ganglio. Tiene células satélites. Fíjense, a la izquierda tenemos rodeado por un círculo naranja un ganglio sensitivo. La flecha blanca me está mostrando una célula nerviosa y la flecha verde me está mostrando un nervio que está entrando a ese ganglio. A la derecha, ¿qué tenemos? Un corte también de ganglio donde se observan las neuronas, una de ellas marcada con la flecha roja y la flecha amarilla me está mostrando las células satélites.
Otro tipo de ganglio que tenemos es el ganglio nervioso autónomo simpático, es esencialmente a la histología muy similar al sensitivo, pero en sus características más íntimas vemos que tienen neuronas multipolares, tienen conexiones sinápticas dentro del ganglio, cosa que no pasaba con el sensitivo. Corresponde a los ganglios motores periféricos y reciben señales del sistema nervioso central y las envían hacia la periferia. Fíjense ustedes, las neuronas ganglionares están rodeadas por unas esferitas de color blanco y también se ven las células satélites que rodean a las neuronas. Tenemos otro ganglio nervioso autónomo que es el entérico, que es de la división parasimpática. Estas en realidad no forman una estructura organoide, sino más bien son acúmulos de neuronas en ciertas partes de la pared de los órganos. Acá, por ejemplo, tenemos dos cortes de intestino donde vemos acúmulos de neuronas y ellas también están rodeadas de células satélites. Esto se llama plexo de Auerbach y se encuentra entre las capas de músculo liso de la pared intestinal. Tanto a la izquierda como a la derecha están señalados los ganglios nerviosos autónomos. Como están entre las capas musculares del órgano, se llama plexo de Auerbach. Estos ganglios nerviosos autónomos entéricos del sistema parasimpático también se encuentran en otras capas de la pared intestinal. Podemos encontrar grupos similares en la submucosa. Acá estamos viendo en la imagen de la izquierda lo que estoy diciendo. En la submucosa, acúmulos de células nerviosas, o sea, de neuronas ganglionares, conformando un plexo de Meissner. En esta localización, estos grupos se llaman plexo de Meissner. Y las neuronas también en estas localizaciones están rodeadas por células satélites. A la derecha, un mayor aumento de un plexo de Auerbach, que está entre las capas musculares del intestino. Se observa rodeando el plexo unas esferas de color blanquecino y además se observan células satélites que están rodeando a las neuronas de dicho plexo. Y ahora nos queda ver algo sobre las células gliales del sistema nervioso central. Los astrocitos, vamos a ver en primer lugar. Los astrocitos, como nos muestra ahí nuestro esquema, son células bastante grandes y que tienen muchas prolongaciones citoplasmáticas dicotomizadas. Y podemos encontrar dos tipos de astrocitos, los fibrosos que están en la sustancia blanca y los protoplasmáticos que están en la sustancia gris. Los astrocitos son las células gliales más grandes. Tienen un citoplasma con filamentos intermedios constituidos por la proteína ácida fibrilar glial. Están relacionados por nexos y son células que sustentan y modulan actividades de las neuronas. Fíjense ustedes en la imagen de la izquierda, en un corte del sistema nervioso central teñido con hematoxilina y eosina. No podemos ver las prolongaciones de estas células, de su citoplasma, solamente podemos identificar los núcleos. Hay dos núcleos señalados con flecha azul. Son núcleos grandes, redondeados u ovales y que presentan una cromatina fina regularmente dispuesta. Estos son astrocitos. Con coloraciones especiales como las coloraciones de plata, sí podemos ver todas sus prolongaciones citoplasmáticas, como estamos viendo, por ejemplo, en las imágenes de la derecha. Arriba vemos los astrocitos protoplasmáticos que tienen mucha cantidad de prolongaciones muy dicotomizadas y abajo tenemos a los astrocitos fibrosos que tienen menos dicotomizaciones, menos proyecciones citoplasmáticas y las mismas son más rectas. Estas células tienen en sus extremos de las evaginaciones citoplasmáticas
unas dilataciones llamadas procesos pediculares o pies terminales y que están en contacto con vasos sanguíneos, con neuronas fuera de las zonas de sinapsis y con la pía madre formando la membrana limitante glial externa. Fíjense ustedes en el esquema que tenemos a la izquierda, abajo. Vemos las células astrocitarias en un color rosado claro con múltiples pies terminales que están en relación con la pía madre, están en relación también con las células ependimarias, con la pared de los vasos sanguíneos y con las neuronas. Se observa una neurona grande en el medio. A la derecha, arriba, estamos viendo dos astrocitos con sus prolongaciones y sus pies terminales que hacen relación, estos últimos, con vaso sanguíneo y con una neurona. Y en la imagen de abajo vemos en azul un astrocito con su pie terminal sobre un vaso sanguíneo señalado con la flecha de color naranja. Acá tenemos un corte del sistema nervioso central con coloración especial que nos permite ver a los astrocitos con ese citoplasma de color rojo marrón y sus prolongaciones citoplasmáticas. Vemos que una de ellas está en estrecha relación con un vaso sanguíneo que está marcado con la estrella de color naranja. Las funciones de los astrocitos son formar una barrera de impermeabilidad relativa llamada membrana limitante glial, mantener las uniones estrechas de los capilares formando la barrera hematoencefálica, cubrir las regiones desnudas de los axones mielínicos, eliminar los excesos de neurotransmisores que se hallan en la hendidura sináptica y crear un movimiento de metabolitos y desechos desde y hacia las neuronas. En los esquemas de abajo estamos viendo los pies de los astrocitos en relación con un vaso sanguíneo hacia la izquierda y en la imagen de la derecha en relación con el axón de una neurona. Los astrocitos además modulan las actividades neuronales mediante la amortiguación de la concentración de potasio en el espacio extracelular del cerebro. En la actualidad se acepta que los astrocitos regulan las concentraciones de potasio en el compartimiento extracelular del encéfalo y así mantiene un microambiente para las neuronas y además modulan las actividades de dichas células. La membrana plasmática de este astrocito tiene abundante cantidad de bombas y canales de potasio que median la transferencia de iones de potasio desde las zonas de alta concentración hacia las zonas de baja concentración. La acumulación de grandes cantidades de potasio intracelular en ese citoplasma de los astrocitos reduce los gradientes de potasio que están afuera de la célula. La membrana del astrocito, ¿qué hace entonces? Se despolariza y la carga se disipa a través de una amplia superficie mediante una extensa red de vaginaciones astrocíticas. Entonces, el mantenimiento de la concentración de potasio en el espacio extracelular del encéfalo se llama amortiguación espacial del potasio y esa labor la hacen preferentemente los astrocitos. Los oligodendrocitos son otras células gliales que están en el sistema nervioso central y que son responsables de la producción de la mielina del sistema nervioso central. Generalmente se los ve alineados en hileras, como estamos viendo en la imagen de la derecha, en los grupos señalados por las flechas de color naranja. Y a la izquierda, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo en el esquema de la izquierda vemos un oligodendrocito que emite varias prolongaciones en forma de lengüeta para mielinizar varios axones al mismo tiempo. Y esa lengüeta o prolongación es la que se enrolla en un segmento del axón para formar
un segmento internodal de mielina. También las células de la oligodendroglía se ven como, como células que tienen un núcleo redondeado de menor tamaño que el astrocito, más oscuro y rodeados por un halo claro citoplasmático, con el aspecto que solemos llamar en huevo frito. La mielina del sistema nervioso central producida por los oligodendrocitos es un poco diferente de la mielina del sistema nervioso periférico que es producido por las células de Schwann. Por ejemplo, no tiene proteína de compactación de la mielina ni proteína mielínica periférica 22. Tiene una proteína protolipídica, tiene glucoproteína oligodendrocítica mielínica, tiene menos incisuras de Schmidt-Lanterbaum y los nódulos de Ranvier son más amplios, lo cual le lleva a una mayor eficacia conductiva. Los oligodendrocitos no tienen lámina externa como tenían las células de Schwann. Además, hay una cosa que quiero recalcar. En el sistema nervioso central, las fibras amielínicas están libres, no están en el receso de ninguna otra célula, ni del oligodendrocito ni de ninguna otra célula, como en el sistema nervioso periférico donde las fibras amielínicas, ¿se acuerdan?, estaban en recesos que tenían en el citoplasma de la célula de Schwann. A la derecha, nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo unos esquemas que nos muestran cómo el oligodendrocito mieliniza el axón, emitiendo las lengüetas. Fíjense, un solo oligodendrocito está emitiendo muchas lengüetas para mielinizar varios axones. Los microgliocitos son células de la glía del sistema nervioso central que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. Son esencialmente macrófagos. Tienen origen mesodérmico y son células presentadoras de antígeno y fagocíticas. Acá arriba a la derecha tenemos con coloración especial estas células, una de ellas señalada con la flecha roja con muchas prolongaciones citoplasmáticas y abajo tenemos el esquema de cómo es la célula, una célula más o menos alargada con núcleo alargado de cromatina fina. Y en el corte histológico las flechas negras me están señalando los núcleos de estas células muy característicos. Las células ependimarias forman un epitelio que reviste los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula. Estas son células cúbicas que tienen microvellosidades y cilios en su citoplasma apical y forman un epitelio que no tiene membrana basal. Presentan complejos de unión en sus superficies apicales y además repliegues basales abundantes que se interdigitan con prolongaciones de astrocitos que están en la zona. Estas células ependimarias son células típicas con características de transportadoras de líquido. En los ventrículos se forman unas estructuras que se llaman plexos coroideos. ¿Qué son los plexos coroideos? Son estructuras digitiformes ramificadas que están constituidas por un centro conjuntivo donde hay muchos vasos sanguíneos y todo ello tapizado por una capa de células ependimarias. Fíjense ustedes en nuestra histología que tenemos abajo de un ventrículo, vemos que el ventrículo está tapizado por el epitelio ependimario. Y dentro del ventrículo tenemos el plexo coroide. Fíjense el tejido conjuntivo con los vasos y todo el plexo coroide tapizado por un epitelio que es el mismo o muy similar del epitelio ependimario. Los plexos coroideos son una modificación del revestimiento ependimario para producir líquido cefalorraquídeo por secreción y transporte de materiales derivados de las asas capilares contiguas.
Fíjense ustedes, acá tenemos a mayor aumento un fragmento de plexo coroide y vemos el tejido nervioso abajo y el epitelio ependimario encima. En el piso del tercer ventrículo y en otros lugares solemos encontrar entre las células ependimarias unas células que se llaman tanicitos, que son células especializadas en el transporte de sustancias desde el líquido cefalorraquídeo a los vasos sanguíneos que están por debajo. Estos tanicitos son sensibles a la concentración de glucosa, por lo tanto podrían intervenir en la detección y respuesta a los cambios en el equilibrio de la energía, así como en la monitorización de otros metabolitos en circulación en el líquido cefalorraquídeo. Fíjense ustedes, en nuestra imagen de la izquierda, en nuestro esquema, estamos viendo un pie terminal del tanicito hacia un vaso sanguíneo y vemos que en su superficie no tienen cilios, carece de cilios preferentemente. A la derecha estamos viendo una microscopía electrónica de una célula ependimaria, donde en su superficie apical se observan microvellosidades y cilios. Y con esto hemos terminado nuestra clase teórica de tejido nervioso. Muchas gracias.